Buenos días, estimados doctores. Bienvenido al evento científico el día de hoy. Tengo el agrado de presentar al doctor Carlos Ríos. El doctor Carlos Ríos es médico reumatólogo con posgrado en el Hospital Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, Argentina. Es director médico de CERER, del Centro de Reumatología y Rehabilitación en Guayaquil, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, docente de la Cátedra de Reumatología en la Universidad Espíritu Santo. Bienvenido, doctor Carlos Ríos. Gracias, Liliana, por tu presentación, y la verdad es que es un agrado que estés conmigo el día de hoy acompañándome. Bueno, voy a compartir mi presentación. Bien, vamos a hablar de un tema interesante, que es el tema de la osteoartritis. ¿Cuáles son las pautas de manejo? Recordarles a ustedes, como ya se los dije hace unos días, que esta es una enfermedad de diferente etiología con evolución biológica, morfológica y clínica parecida, que afecta integralmente a todo el cartílago articular. Es la causa más común de artritis a nivel mundial, impacta la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes, es la causa del 90% de los reemplazos articulares a nivel mundial, con una alta incidencia y prevalencia en todas las regiones del mundo. La osteoartritis puede ser primaria o puede ser secundaria, y la primera o idiopática, las localizaciones más frecuentes son manos, pies, rodillas, caderas y columnas, y si tiene más de 3 regiones, se considera que es una osteoartritis generalizada. Y existen muchas causas para artrosis secundarias, que incluyen traumas congénitas, metabólicas, endócrinas, por depósitos de pirofosfato de calcio y otros fosfatos básicos cálcicos, neuroartropatías, entre otras causas. Y miren que inicialmente se creía que la artrosis era una enfermedad exclusivamente del cartílago articular, pero el día de hoy se sabe que hay daño del hueso subcondral, que hay lesión a nivel de la sinovial, que hay lesiones ligamentarias, que hay daño a nivel de los meniscos, que hay aumento de presencia de osteofitos que también generan dolor y daño estructural a nivel del hueso subcondral. Por lo tanto, el dolor en la osteoartritis viene dado por el daño de toda la estructura articular. Desde el punto de vista de la incidencia, los lugares que se afectan con mayor frecuencia son las manos, las caderas y las rodillas, y cada una de estas tiene un tiempo de presentación totalmente diferente. Y miren que las manos comienzan a tener ya su presentación desde temprana época de la vida, 40, 45 años, y un tiempo después vienen las rodillas, y las caderas se afectan con mayor frecuencia. Por ahí la aparición de la artrosis de cadera es un poco más tarde en la vida, 60, 75 años. Y si nosotros queremos diferenciar a los hombres y las mujeres, definitivamente las mujeres comienzan a tener mayor compromiso, principalmente para artrosis de manos, en naranja, seguido de la columna y la cadera, como les comentaba hace un rato, y los hombres tienen menor compromiso de manos, y por ahí el compromiso de caderas y de rodillas aparece un poco más adelante en la vida. Desde hace algún tiempo se han venido describiendo algunos fenotipos y endotipos para osteoartritis, y se han descrito algunos de estos, y se cree que existe un fenotipo de osteoartritis inflamatorio con inflamación local y sistémica, uno metabólico, uno relacionado con el envejecimiento natural propio de la edad, uno que está relacionado con la parte endocrina, principalmente con la deficiencia de estrógenos, que les voy a comentar algo más adelante, y un fenotipo que se asocia a debilidad muscular por la sarcopenia. Esta es otra tabla tomada de unas guías mexicanas de osteoartrosis, y miren que ellos describen que el postraumático agudo repetitivo se presenta por debajo de los 45 años y está asociado habitualmente a estrés mecánico, gente que hace deporte de forma excesiva, los deportistas, la gente que trabaja con taladros neumáticos, los carpinteros, los mecánicos, y se presenta con mayor frecuencia en rodillas, pulgar, tobillos y hombros. El metabólico, estrés mecánico, aumento de peso, hiperglicemia, desequilibrio hormonal.
El del envejecimiento este se presenta un poco más adelante, asociado a condrocitos senescentes y acúmulo de productos finales de glucosilación, y este se presenta con mayor frecuencia en caderas, rodillas y manos, como es el que vemos habitualmente. El genético hereditario, esta variante casi siempre tiene como antecedente a un familiar, la madre o el padre, y las hijas suelen comenzar con aparición de lesiones principalmente en manos muy temprano en la vida, y existen otras variables. Por lo tanto, uno tiene que tratar de identificar cuál de estas variables sería la que está afectando al paciente. Sin embargo, todavía habría que aclarar muchos de estos fenotipos, y también se han propuesto que deberían existir algunos marcadores para esta artrosis, marcadores de destrucción del cartílago articular, marcadores de inflamación, marcadores de diferenciación, inflamación de la sinoide, marcadores de destrucción de la matriz ósea subcondral y de señalización, que ustedes lo tienen aquí, pero estos marcadores todavía no están disponibles para uso rutinario, y seguramente más adelante podríamos tener algunos de ellos que nos sugiera qué paciente va a evolucionar más rápido en el tiempo. Y aquí tienen toda una serie de factores de riesgo que incluyen la obesidad, los factores hormonales, los metabólicos. Las mujeres tienen, ¿no?, una artrosis mucho más temprana. La severidad de la enfermedad viene dada por algunos de estos factores, los trastornos de alineación, la genética y la edad, y la artrosis tiene una relación muy directa con la edad, y la progresión de la enfermedad va a venir dada casi siempre por todos estos factores: cuán severa es la enfermedad, cuánto daño es la progresión articular, la carga que soporta el paciente, el tipo de dolor. Y recuerden ustedes que tener obesidad es un factor de riesgo para que la enfermedad evolucione mucho más rápido. Algo más de esto, miren que ustedes tienen aquí a los factores de riesgo, a la susceptibilidad para la enfermedad, que se provoca un desequilibrio fisiológico a nivel del cartílago articular, con aumento del catabolismo y disminución del anabolismo, con presencia de degradación del colágeno, inflamación y degradación del cartílago, un intento por reparar, modificación en hueso subcondral y una reacción perióstica, y es ahí donde aparecen los cambios degenerativos propios de la edad y progresión de la enfermedad. Y esto viene dado con aumentos de enzimas de degradación, con presencia de citoquinas proinflamatorias que hacen que el cartílago termine lesionándose. Adicionalmente a los factores de riesgo que les he comentado, me gustaría describirles algunas cosas que son interesantes, y es que la menopausia, no, la prevalencia de artrosis de menopausia es mucho más frecuente en mujeres, y se cree que la incidencia aumenta después de esta, y esto se debe a un factor hormonal, ya que en la menopausia hay disminución o reducción del volumen del cartílago articular, pérdida de hueso y disminución de la fuerza, porque las mujeres tienen más riesgo de tener osteoporosis y más riesgo de tener sarcopenia, y posiblemente estos factores de riesgo incrementen la presentación de la osteoartritis. Y miren ustedes que durante el estrógeno, ¿no?, la pérdida del estrógeno se asocia a reducción del cartílago articular con aumento del turnover y reducción. También se asocia con daño a nivel del hueso subcondral, pérdida de la estimulación muscular y formación de más músculo. Por lo tanto, les decía, más pérdida de masa muscular, más osteoporosis, más daño del cartílago subcondral asociado a la menopausia. Y la edad definitivamente es un factor de riesgo, y se cree que es un factor multifactorial: daño oxidativo, adelgazamiento del cartílago articular, disminución de la masa muscular, disminución de la propiocepción. Y lo que no se sabe en este momento es si la sarcopenia es solo un factor más que contribuye a la artrosis, o la sarcopenia no es la causa que desencadena la artrosis por inestabilidad articular. Así que hay que tener precaución, y a la hora de evaluar a los pacientes hay que ver si tienen o no sarcopenia asociada. Y aquí tienen ustedes dos tipos de imágenes. A la izquierda tienen este músculo normal que no ha sido infiltrado por grasa, y a la derecha, en parte 2, vean cómo este paciente tiene toda una infiltración grasa a nivel muscular, e indiferentemente de que las mujeres hayan o no hayan subido de peso, muchas pierden masa muscular, infiltran sus huesos, generando algo que se llama obesidad sarcopénica. Y como estamos hablando del peso, miren ustedes que tener un índice de masa corporal mayor de 30 se ha asociado con artrosis de rodilla con un odds ratio de 2.66, y si tienen sobrepeso el riesgo es de 1.98, y por cada 5 unidades de incremento del índice de masa corporal
hay un aumento del 35% de padecer osteoartritis de rodilla con mayor asociación en el sexo femenino. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo directamente relacionados para artrosis de rodilla. Y inicialmente se describía que la artrosis era una enfermedad degenerativa y lo que se sabe es que la inflamación articular inicialmente no es una característica de la enfermedad, pero a medida que esta progresa se puede desarrollar sinovitis, derrame de líquido sinovial que es intermitente en algunos pacientes y que suele presentarse luego del sobreuso y que suele detectarse en algunas ocasiones con resonancia magnética nuclear y ultrasonografía, que son dos métodos de evaluación de estos pacientes. Y también ocurre inflamación a nivel celular y subcelular, pero con menor intensidad que en la artritis reumatoidea. Y les comentaba que habían algunos fenotipos y el fenotipo de inflamación suele presentar gran cantidad de inflamación a nivel de la grasa de Hoffa, como ustedes están viendo ahí esas flechas, y la presencia de inflamación a nivel de la grasa de Hoffa, la hofitis, es un predictor del desarrollo de artrosis más adelante en la vida en estos pacientes, y la resonancia también nos puede indicar presencia de líquido sinovial asociado a sinovitis en algunos de estos pacientes con osteoartritis, y esta diapositiva también describe la gran cantidad de inflamación a nivel de la grasa de Hoffa en la rodilla. Y esto es lo que sucede desde el punto de vista de cambios a nivel de los estudios de anatomopatológicos. Y miren ustedes que aquí tienen ustedes este corte histológico, ¿no?, de esta falange, y aquí en rosado ven todo el cartílago articular y el espacio articular perfectamente delimitado. Y acá a la derecha un paciente con osteoartritis con una gran proliferación, con adelgazamiento del cartílago articular y con ruptura del cartílago articular. Y esta es la expresión de lo que ocurre en una articulación con artrosis en los pacientes. Y miren que esta falange con este típico nódulo de Heberden, con esta proliferación ósea y con este pinzamiento y esta erosión, cuando nosotros hacemos una resonancia magnética nuclear, podemos ver gran cantidad de inflamación a nivel de la zona de proliferación. Estas son las articulaciones que se afectan con mayor frecuencia. Dentro de las de apoyo tenemos rodillas, columna y cadera. Las articulaciones interfalángicas distales y proximales se suelen afectar. En las distales aparecen unos nodulitos que se llaman nódulos de Heberden, y en las proximales de Bouchard se suele afectar la primera carpometacarpiana y la primera metatarsofalángica del pie. Y miren ustedes que los tobillos, los codos y los hombros se afectan con menos frecuencia, pero cuando tenemos artrosis principalmente en hombros, uno tiene que pensar si no es una artrosis secundaria asociado a depósitos de fosfatos básicos cálcicos, que es frecuente habitualmente en esa localización. Por ahora el diagnóstico es eminentemente clínico, y tienen aquí esta típica imagen de este paciente con un varo de rodilla y una hipotrofia de cuádriceps, y lo que les comentaba hace un rato, se comprometen las interfalángicas distales y las metacarpofalángicas, y es poco frecuente que se comprometan las metacarpofalángicas y los carpos, pero cuando hay compromiso de las metacarpofalángicas hay que pensar en osteoartritis secundaria, principalmente a hemocromatosis o alguna enfermedad metabólica, y lo que están viendo ustedes aquí son unos nódulos de Heberden y unos nódulos de Bouchard característicos de la osteoartritis. Y si ustedes encuentran depósitos o calcificaciones a nivel del cartílago articular de rodilla, fírmenle que este paciente lo que tiene es una osteoartritis asociada a pirofosfato de calcio, que es una enfermedad metabólica. Y si tienen calcificaciones en el hombro, también pueden tener artrosis y dolor, y hay que buscar fosfatos básicos cálcicos. Y si el paciente tiene mucho líquido o mucho derrame, tanto en la artrosis de rodilla con esa imagen o con esta imagen, lo adecuado es tomar una muestra de líquido sinovial para estudio posterior y detección de cristales. Y esta es una enfermedad progresiva, lentamente progresiva. Y miren acá, inicialmente vemos un poquito de proliferación de espinas tibiales y de pinzamiento del compartimiento femorotibial, y 19 años después prácticamente ha desaparecido todo el espacio articular, hay un gran pinzamiento, y este paciente de 19 años después y el de 13 definitivamente la única opción terapéutica que les va a quedar a futuro es hacer una cirugía de reemplazo protésico. Y la osteoartritis se pensaba que era una enfermedad benigna,
que tenía poca discapacidad. Y miren este trabajo publicado el año pasado en Clinical Experimental, que evalúa a los pacientes con osteoartritis y con artritis reumatoidea a través del score del dolor y a través del score de la función. Y miren ustedes que algunos estudios describen que el dolor y la discapacidad son prácticamente idénticos tanto en la osteoartritis como en la artritis reumatoidea. Este es el trabajo más grande publicado aquí en América Latina en relación a cuáles son las principales características de la osteoartritis. Me parece que es un trabajo del doctor Oscar Rillo de Argentina, y ellos seleccionan 3.040 pacientes de toda la región. Ecuador no está incluido en este trabajo, y ellos indican que osteoartritis primaria se presenta en un 88% de los casos, pero hay un 12% de los casos en el cual los pacientes tienen una osteoartritis secundaria, y esto tiene que llamarles la atención porque hay que buscar si los pacientes no tienen una causa secundaria asociada a la enfermedad que deba ser tratada. Y en general el promedio de estos pacientes tenían 62 años. El compromiso articular más frecuente fue el de rodillas, 31%, seguidos del de mano, 9,5%, y el 22% tenían un compromiso compartido entre manos y rodillas. Y existe una variante que es la osteoartritis de manos, ¿no? De forma erosiva, que se presenta en un 6,5%, con gran daño estructural rápidamente progresiva y que se parece en algunas ocasiones a la evolución de la artritis reumatoidea. El compromiso de columna 6%, el de cadera por suerte es menos frecuente, 1,3%. El 38% de los pacientes tenían obesidad, 39 hipertensión arterial y 12 tenían diabetes mellitus. Se han propuesto una serie de opciones terapéuticas para la osteoartritis que incluyen manejo del dolor con paracetamol y antiinflamatorios, terapia tópica, los opioides que han logrado un espacio bastante importante, la presencia de corticoides intraarticulares y en algunos casos también orales, el uso de drogas modificadoras de enfermedad, utilización de ácido hialurónico y todas las pautas de rehabilitación que tenemos, como son ejercicios guiados, acupunturas, elementos de ortesis, educación, intervenciones biomecánicas, entre otros. ¿Qué es lo que hacen los médicos en la región? Miren, este es un trabajo publicado en el año 2014 por el doctor Rubén Burgos Vargas de México, y ellos hacen una comparación entre Argentina, Brasil y México de cómo tratan a sus pacientes con osteoartritis. Y acá a la izquierda, cuál es el mayor compromiso, las principales características a nivel de la rodilla. Y miren que ellos dicen que no, rodilla izquierda y rodilla derecha se comprometen más o menos de forma parecida. Hay crepitación, hay un 27% con tumefacción. Vamos al tratamiento. Si nosotros evaluamos los analgésicos, y cuando vemos analgésicos hablamos específicamente del paracetamol, este trabajo dice que el paracetamol se utiliza con gran frecuencia en Brasil, menos frecuencia en México, y los tres grupos combinados aproximadamente el 32% utilizan analgésicos como paracetamol, y que los opioides son de poca utilidad, a pesar de que a mí me gustan muchísimo porque alivian el dolor y tienen pocos eventos adversos. Y cuando hablamos de antiinflamatorios, en Argentina se utilizan antiinflamatorios con mayor frecuencia, menos frecuencia en Brasil, un 48% en México, y los tres grupos combinados utilizan antiinflamatorios en un 52%. Los glucocorticoides, 2,5% para Argentina, 14% para Brasil, 5% para México, y en promedio un 7,5%. Y estas drogas modificadoras de enfermedad, de las que vamos a hablar un poco más adelante, un poco más de uso en Argentina, 37%, 35% para Brasil y 10% para México, y los tres grupos 27%. Estas son las guías, el consenso del año 2019 del ESEO para el tratamiento de osteoartritis, principalmente de rodillas, y ellos indican que todos los pacientes deben recibir un analgésico tipo paracetamol a demanda y no usar de manera regular, e iniciar con una droga modificadora de enfermedad, llámese condroitina, glucosamina, isaponificables de palta y soja o diacereínas, y recomiendan antiinflamatorios tópicos y antiinflamatorios orales. Y si eso no mejora, se podría utilizar ácido hialurónico intraarticular o corticoides intraarticular.
y también recomiendan que se pueden utilizar opioides débiles de corto tiempo y antidepresivos como la duloxetina, ya que la duloxetina tiene un efecto dual analgésico y antiinflamatorio. Y recuerden ustedes que hasta el 40% de los pacientes con osteoartritis tienen asociada una depresión, ya sea por el dolor o por una disminución de las actividades que pueden compartir en familia o otras cosas que se asocian al hecho de tener que estar en casa mucho tiempo por el dolor que se asocia al sobrepeso también y a la discapacidad. Y esto simplemente para recordarles que el uso de antiinflamatorios tiene que venir reglado con normas de precaución. Si el paciente no tiene compromiso gastrointestinal, puede utilizar cualquier AINES o puede utilizar un inhibidor específico de la COX-2 como Celecoxib o Etoricoxib. Pero si el paciente tiene incrementado el riesgo de complicaciones gastrointestinales, lo adecuado sería utilizar un inhibidor específico de la COX-2 asociado a un inhibidor de bomba. Y si el paciente tiene incrementado el riesgo de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Lo adecuado sería que usted no le dé ningún antiinflamatorio debido a que ¿no? Los datos han demostrado que tanto los inhibidores específicos de la COX-2 como los antiinflamatorios comunes incrementan el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y si tiene compromiso renal y una depuración de creatinina menor de 30, no utilice antiinflamatorios. Acá tenemos el ácido hialurónico, los corticoides y todas las medidas de terapia física y el reemplazo articular en caso de que lo amerite el paciente. El tratamiento con drogas modificadoras de enfermedad tiene como objetivo aliviar el dolor, disminuir el requerimiento de medicación sintomática como analgésicos o antiinflamatorios, prevenir el daño estructural y evitar o retardar el requerimiento de cirugía. Y miren que nosotros tenemos aquí a los medicamentos de acción rápida y a los medicamentos de acción lenta o drogas modificadoras de enfermedad, y se llaman así porque inician lentamente, la eficacia persiste algunas semanas luego de suspenderlos, ahorra analgésicos y existe alguna evidencia que dice que podría tener algún potencial en el efecto modificador del curso de la enfermedad. Y los medicamentos sintomáticos son los antiinflamatorios y los corticoides. Estos son de inicio rápido, efecto temporal y dependiente de la dosis, y no modifican el curso de la enfermedad ni la pérdida del cartílago articular. Así que cuando ustedes están tratando a los pacientes con osteoartritis con paracetamol, opioides, analgésicos o corticoides, solamente están disminuyendo el dolor y la inflamación. Estas son unas recomendaciones de la Guía Panamericana de Reumatología, de PANLAR, publicadas en el año 2016. Y ustedes tienen aquí las de rodillas. La educación es importante en todos los pacientes. Ellos recomiendan todas las formas de terapia física, el uso de bastón de apoyo, y recuerden que cuando un paciente va a utilizar un bastón lo tiene que utilizar en la pierna contralateral a la pierna que le duele, y los pacientes tienen que estar educados para caminar. No es simplemente de mandarla a comprar un bastón y ya está. Ellos recomiendan antiinflamatorios, también recomiendan paracetamol. En aquella época, en el 2016, indicaban que el naproxeno era la medicación más segura, pero un estudio posterior publicado en el año 2017 en Lancet demostró que la comparación de Celecoxib, ibuprofeno y naproxeno tenían el mismo riesgo cardiovascular, ¿no? Y ellos también recomiendan utilizar insaponificables de palta y soja que pueden ser útiles en la prevención de la progresión de la enfermedad. Y si hablamos de la osteoartritis de cadera, paracetamol, antiinflamatorios, el tramadol puede ser utilizado en algunos momentos para disminuir el dolor. La verdad es que va bastante bien. La capsaicina es bastante efectiva. Existen unos parches de capsaicina que son realmente fantásticos para disminuir el dolor localizado. Antes teníamos el problema de la capsaicina venía en crema y podría generar un poco de inflamación, ya sea ocular o en las partes íntimas si el paciente se tocaba. Ellos creen que la condroitina podría tener algún efecto, la glucosamina también, y recomiendan a los insaponificables de palta y soja también en estas guías. Estos insaponificables de palta y soja tienen algunas propiedades condroprotectoras, anabólicas y antimetabólicas. Son medicamentos bastante viejos. Ya cuando yo hacía la residencia de reumatología ya existían. Se cree que estimulan la síntesis de colágeno y agreganos por inhibición de citoquinas inflamatorias
como interleuquina 1, 6, 8, TNF y PG2. Les voy a pasar algunas láminas con algunos trabajos de insaponificables de palta y soja. Aquí tienen una que indica eficacia y seguridad de piacleine 300, benzochondroitina, sulfato, 6 meses y 2 meses de lavado en los pacientes. Aquí tienen, los pacientes fueron evaluados por 180 días y se les fue realizado el cuestionario del WOMAC para evaluar la evolución de la enfermedad y fueron comparados contra sulfato de condroitina 1200 miligramos y no hubo diferencias en el cuestionario del WOMAC, que es un cuestionario para evaluar a los pacientes con osteoartritis entre los pacientes que recibían insaponificables de palta y soja y sulfato de glucosamina, y aquí vemos nosotros los meses de tratamiento y el consumo de rescate de medicación, y no hubo diferencias entre los dos medicamentos. La artrosis de cadera definitivamente es de las más complicadas y las más severas, afecta alrededor del 10% de la población entre 65 y 73 años, y cada año hay 150.000 reemplazos de cadera, ¿no? Para osteoartritis en Francia, y representan prácticamente, y 100.000 más en el Reino Unido, lo cual representa el 50% de los costos de gastos para osteoartritis en estos países. Y miren ustedes que la demanda de artroplastías totales de cadera no van a crecer un 174% en los Estados Unidos y 149% en los Países Bajos. Por lo tanto, a futuro vamos a tener una verdadera epidemia de cirugías de cadera por osteoartritis. Este es el estudio ERAS, es un estudio de insaponificables de palta y soja en la modificación estructural de la osteoartritis de cadera. Ellos evalúan 399 pacientes, a un grupo le dan insaponificable y a un grupo le dan placebo, y lo siguen por un periodo de 3 años, y ustedes tienen a los insaponificables en negro, ¿no? Y miren que a los 12 meses no hubo ni ventajas ni desventajas, pero ya a los 24 meses era evidente que el grupo de pacientes que estaba recibiendo placebo tenía mayor progresión de enfermedad, y a los 36 meses el grupo de insaponificable fue muy superior en relación al daño estructural del cartílago articular, y este daño del cartílago articular fue medido a través de cambios radiográficos por la medición del pinzamiento del espacio articular en estos pacientes. Aquí tienen ustedes el cambio de pinzamiento en los pacientes con osteoartritis. Para el placebo 0.672 y para el grupo de pacientes con insaponificables 0.3638, y no fue estadísticamente significativo en la comparación en cuanto al pinzamiento, pero en cuanto a la progresión sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, indicando que los pacientes que reciben insaponificables tienen menor progresión de la enfermedad. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis en relación a los insaponificables, y el resultado de esto es que el uso de insaponificables puede tener un efecto en disminuir el dolor tanto para osteoartritis de rodillas y caderas en estos pacientes. Y aquí tienen ustedes arriba en la primera tabla la comparación de insaponificables contra placebos, y cuando uno evalúa la escala del dolor, el uso de insaponificables es mucho más efectivo para disminuir el dolor comparado contra placebo. Y cuando se compara el índice de Lequesne, que es un índice de evaluación para pacientes con artritis reumatoidea que evalúa rigidez, discapacidad y dolor, también el grupo de pacientes que reciben insaponificables les va mucho mejor, ¿no?, comparados contra el placebo. Y cuando evaluamos el dolor específicamente en osteoartritis, miren cómo hay una disminución bastante importante para el dolor. Esto no sucedió en el grupo de pacientes con osteoartritis, pero en general cuando se suman artrosis de rodilla y cadera, hay un beneficio bastante importante en el control del dolor y por lo tanto en la disminución del consumo de antiinflamatorios. Y estos insaponificables no tienen mayores eventos adversos comparados contra el placebo, y los eventos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, las epigastralgias, el dolor articular, las dispepsias, la regurgitación y las flatulencias, y las reacciones alérgicas son poco comunes y algunos pacientes pueden referir a astenia. En relación a otras drogas modificadoras de enfermedad, en el año 2017 fue publicado este trabajo que compara sulfato de glucosamina, celecoxib
y placebo en pacientes con osteoartritis de cadera, 655 pacientes que fueron randomizados para celecoxib, sulfato de glucosamina y placebo. Y aquí tienen ustedes las tablas de respuesta, sulfato de condroitina en azul, en verde celecoxib y placebo. Y definitivamente cuando se evalúan los pacientes por escala del dolor, el grupo de pacientes que recibe placebo definitivamente tiene más dolor, y cuando se compara celecoxib versus condroitina, el dolor disminuye sustancialmente. Y lo mismo sucede cuando se ajusta la media para la escala del IRCA, los pacientes de Lequesne, los pacientes que reciben condroitin sulfato tienen menos dolor comparados contra el placebo, y esto es estadísticamente significativo. Los datos con sulfato de glucosamina también han demostrado que pueden disminuir el dolor y el pinzamiento, pero existe mucha información controversial en relación a estos datos. Y miren los niveles de evidencia para otro tipo de manejo no farmacológico en la osteoartritis. La educación es definitivamente importante. Los pacientes tienen que entender que esta es una enfermedad degenerativa propia de la edad, ¿no? La pérdida de peso es importantísima. La descarga de la articulación con pérdida de peso es importante, y la protección articular también. El ejercicio físico, principalmente el ejercicio de repetición para mejorar la masa muscular y estabilizar la articulación, no, son bastante importantes. Y miren que tiene un nivel de evidencia 1B y un grado de recomendación A. Todas las normas de rehabilitación, ultrasonido, láser, campos magnéticos, y algo que se suele utilizar con mucha frecuencia son estas vendas o estas cosas que se ponen los pacientes en la rodilla, estas rodilleras, y les quiero indicar que no están recomendadas en pacientes con osteoartritis, porque estas rodilleras generan mayor discapacidad y mayor atrofia muscular. Así que no le indiquen rodilleras a sus pacientes, deriven al fisiatra, que él le hará el plan de rehabilitación adecuado. Y estas son las guías publicadas en el año 2019 por el Colegio Americano de Reumatología para el manejo de osteoartritis de manos, rodillas y caderas. Y en verde lo que está fuertemente recomendado, y en rojo lo que no está recomendado. Y ellos recomiendan antiinflamatorios tópicos, antiinflamatorios orales, inyecciones de glucocorticoides, terapia física, acetaminofén, paracetamol, duloxetina, antidepresivo con efecto analgésico, tramadol, ¿no? Otros opioides también pueden ser utilizados aparte del tramadol, ¿no? Y ya la colchicina tiene ahí alguna limitación. Sin embargo, recientemente la colchicina comienza a ponerse nuevamente de moda. Hay algunos papers que inclusive indican que disminuye la mortalidad cardiovascular, pero los bifosfonatos, la glucosamina, la condroitina, la hidroxicloroquina y el metotrexate no están indicados, y el plasma rico en plaqueta y la inyección de células madres tampoco están indicados ni para artrosis de rodilla ni para artrosis de cadera. ¿Qué viene al futuro? Hay algo que podamos tener que quizás nos ayude. Miren, muchas cosas pendientes o trabajo en estudio. Esperfimín es un medicamento que tiene un efecto de estimulación condrogénica y disminuye la degradación del cartílago articular, y hay algunos estudios que están en este momento siendo evaluados con esperfimín. El plasma rico en plaquetas, como les acabo de comentar, no está aprobado por la FDA en Estados Unidos, y se cree que podría tener algún efecto local, ¿no?, para incrementar la producción de colágeno. Terapia genética, la inhibición de la señal del WNT que induce la producción de matriz y de metaloproteasas, el teriparatide para disminuir la lesión del hueso subcondral, entre otros. Y miren, aquí les tengo un trabajo publicado, me parece que fue el año pasado, en JAMA, que evalúa la inyección de esperfimín versus placebo en artrosis de rodilla, y ellos comparan a un grupo de pacientes, 549 pacientes con una edad media de 65 años, lo dividen en dos grupos. A un grupo le inyectan no esperfimín y a otro grupo no se lo inyectan, y los pacientes son evaluados cada 6 y 12 meses contra placebo, y ellos demuestran que el grupo de pacientes que recibe la inyección intraarticular tiene menor evolución y menos dolor comparados contra el grupo placebo.
y esta publicación del año 2019 de Arthritis Research evalúa a los pacientes que reciben metformina para disminuir la progresión de la enfermedad en pacientes obesos con osteoartritis, y ellos evalúan a un grupo de pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30, o sea, a pacientes obesos, y utilizan en un grupo metformina y a un grupo control. Y aquí tienen ustedes a los pacientes, al grupo de pacientes usadores de metforminas y no usadores de metforminas, y le miden la media del cartílago de evolución de la enfermedad por el cartílago articular. Y hay una diferencia bastante importante entre el grupo de pacientes que utilizan metformina y el grupo de pacientes que no utilizan metformina. Por lo tanto, parecería ser que en el grupo de pacientes que utilizan metformina con artrosis asociada a obesidad, en este trabajo, ¿no?, de seguimiento de 4 años, hay una disminución de la progresión de la enfermedad, y faltan muchos datos todavía para ver si la metformina podría ser utilizada como una droga modificadora de enfermedad. Y el bloqueo de la señal del WNT, ¿no?, podría disminuir, ¿no?, la progresión de la enfermedad, porque la inflamación y el daño mecánico activa al WNT, que incrementan la proliferación y el daño en la osteoartritis. Y si nosotros lo bloqueamos, esto que está aquí podría mantener o disminuir la presencia de sustancias que degraden el cartílago y haber reparación de la homeostasis del cartílago. Todavía hay muchos estudios que se tienen que realizar. De lo que más información hay ya desde hace algunos años, yo en algún momento participé, me parece, hace 10 o 15 años, en algunas discusiones de tanezumab. Más adelante han aparecido fasinumab y fulnanumab, que son anticuerpos monoclonales que se han desarrollado para apuntalar el NGF, evitando que se una al receptor para disminuir el dolor. Y este es un trabajo de seguimiento de 24 semanas randomizado que evalúa 5 miligramos de tanezumab en pacientes con osteoartritis, y que demuestra que la utilidad de 5 miligramos de tanezumab comparadas contra placebo disminuye específicamente el dolor en pacientes con osteoartritis. Recuerden ustedes que esta es una enfermedad grave. Entre el año 2090 y 2013 hubo un aumento del 75% de discapacidad en el mundo relacionado con osteoartritis. Es la tercera enfermedad asociada a discapacidad después de la diabetes y la demencia. Altas cantidades de gastos. Miren que en Estados Unidos los gastos por osteoartritis llegan a 128 mil millones o 1.2 del Producto Interno Bruto, con 80 mil millones de dólares para costos directos y 40 mil para costos indirectos. Y en los Estados Unidos casi 10% de todas las visitas ambulatorias fueron para un diagnóstico de artritis u otras condiciones reumáticas, y dentro de todo este grupo el 60% tenían osteoartritis. Aquí tienen los costos directos, indirectos y tangibles. Los directos vienen por cirugía, hospitalización y medicamentos. Los indirectos por baja producción, ausencia del trabajo, mortalidad prematura. Y los intangibles son el dolor, la reducción de la capacidad de vida y la depresión en estos pacientes. Recuerden que la gran mayoría de pacientes con artrosis severa tienen obesidad, inactividad física, comorbilidades. Se estima que entre el 59 y el 80% de estos pacientes tienen otra afección crónica, 2.6 comorbilidades de moderadas a severas, y el 31% tiene 5 o más condiciones: osteoartritis, diabetes, hipertensión, osteoporosis, sarcopenia. En particular, la obesidad abdominal, el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes son más comunes en pacientes con osteoartritis que en sujetos sanos. Fíjense, 63 frente a 38 para síndrome de obesidad abdominal y metabólico. ¿Cuáles son las claves finales del diagnóstico? Recuerden que no hay manifestaciones extraarticulares, que no hay compromiso de órgano blanco como corazón, pulmón y riñones, que no hay síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, caída del cabello, una o pocas articulaciones sintomáticas, lenta evolución de la enfermedad, fuerte asociación con la edad, pobre correlación clínica radiográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ver una radiografía muy dañada con poco dolor, o al revés, poco daño estructural y mucho dolor. Y los signos y los síntomas se relacionan más al daño estructural que a la deformidad. La osteoartritis es una enfermedad grave: pérdida de productividad, jubilación anticipada, pérdida de ahorros para la jubilación
gran carga económica para las personas y la sociedad. El número total de reemplazos aumenta diariamente a nivel mundial. 30% necesita reemplazo de articulaciones durante los 10 años de evolución de la enfermedad. No hay intervenciones disponibles probadas para detener la progresión de la enfermedad y las terapias actuales tienen un efecto terapéutico pequeño y pueden haber complicaciones por el uso de antiinflamatorios y opioides, ya sea gastritis, hemorragia digestiva u inclusive mortalidad por este tipo de complicaciones. Recuerden y anótenlos en sus agendas que nos vamos a ver de forma presencial el próximo año del 28 al 30 de abril en Manta con el 17º Curso Internacional de Reumatología y Rehabilitación del Pacífico. Muchísimas gracias a todos ustedes y me parece que he sacado la foto de mis ayudantes, no sé por qué, pero les agradezco a todos ellos por hacer todas las cosas que me permiten estar con ustedes. Muchísimas gracias y estoy presto a sus preguntas. Doctor Carlos Ríos, muchas gracias por su valiosa intervención. Procedemos a preguntas de los médicos asistentes. La primera pregunta es, en paciente diabético y con osteoartritis, ¿qué antiartrósico se puede usar? A ver, los pacientes diabéticos y con osteoartritis tienen que tener todo un plan de evaluación. Muchos de estos pacientes tienen asociadas las comorbilidades y muchos de estos pacientes tienen asociada sarcopenia con gran pérdida de masa muscular. Yo iniciaría por ahí una suplementación adecuada de proteínas, 1.5 gramos por kilogramo de peso al día y un plan de fortalecimiento muscular. Si queremos utilizar alguna droga modificadora de enfermedad, algunos datos han indicado que la glucosamina podría aumentar los niveles de glucosa, por lo tanto lo que nos quedaría en este momento sería condroitina, insaponificables de palta y soja y diacereína. La diacereína tiene un efecto de inhibir a la interleuquina 1, pero tiene un evento adverso como es que provoca mucho dolor abdominal y diarrea, y por ahora no hay en el Ecuador, pero me imagino que en otros países de la región hay. Cuando yo hacía el posgrado había diacereína en Argentina y la utilizábamos. Muchas gracias, doctor Ríos. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál sería la dosis de metformina? ¿Sabes que no hay una dosis? ¿Tiene la cámara apagada, Lilian? No, la tengo encendida. Ahí. A ver, sí, doctor Ríos, muchas gracias. Le repetimos la pregunta. La tengo, Lilian. La tengo, Lilian. Perfecto. Sí, mira, no te puedo recomendar una dosis de metformina porque recuerda que eso lo puse en lo que está al futuro y no hay una dosis todavía indicada que diga cuál va a ser el gramaje que se necesita para disminuir la progresión del cartílago articular. Se necesita muchísima información a futuro para esto. Yo fui irresponsable si te diría que son 500, 1000 o 1500. No, por ahora los pacientes diabéticos que utilizan metformina tendrán que utilizar la dosis que les recomienda su médico endocrinólogo o diabetólogo. Muchas gracias, doctor Ríos. Otra pregunta tenemos, ¿qué utilidad tienen los corticoides y la hidroxicloroquina en pacientes con osteoartritis erosiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mira, ahí todas las guías, tanto la guía del ESEO como la guía del Colegio Americano de Reumatología, indican que se puede utilizar glucocorticoides, inclusive glucocorticoides intraarticulares, principalmente para estos pacientes que tienen derrame sinovial o que en algunas ocasiones tienen una artritis asociada a pirofosfato de calcio o depósitos de fosfatos básicos cálcicos. Uno aspira el líquido sinovial
y hace una inyección intraarticular de glucocorticoides. Pero también estos pacientes pueden recibir dosis bajas de corticoides, principalmente cuando hay un cuadro articular agudo de pacientes que vienen con mucho dolor articular y no pueden recibir antiinflamatorios, y entonces uno a veces los puede manejar con bajas dosis de corticoides, 5 miligramos de prednisona, 1 o 2 semanas, y después suspenderlos podrían controlar el cuadro inflamatorio. Pero aquí tenemos en el chat a la doctora Alejandra Babini de Argentina, y seguramente ella está haciendo una cruzada mundial en contra de los corticoides, y ella lo hace en virtud de todos los eventos adversos que tienen estos medicamentos, así que hay que tratar de utilizarlos única y exclusivamente en aquellos pacientes que lo requieren y no de forma generalizada. En cuanto a la hidroxicloroquina, mira, muy controversial lo de la hidroxicloroquina. En algún momento algunos papers sugerían que podría utilizarse en pacientes con osteoartritis erosiva, pero más adelante se ha demostrado que no sirve para este tipo de pacientes, y ustedes pueden haberse dado cuenta que las guías ni siquiera las recomiendan. Muchas gracias, doctor Ríos. Tenemos aquí otra pregunta. En pacientes de larga evolución de osteoartritis de rodilla y con múltiples tratamientos vía oral y mala evolución, ¿la utilización de aplicación en rodillas de ozono y plasma es de utilidad? Bueno, si tengo un paciente que tiene una osteoartritis de larga data de evolución y que tiene mucho daño estructural, este paciente va a ser quirúrgico. Tenemos que llamar a nuestros amigos traumatólogos y ponerles al paciente en sus manos para tratar de hacer un cambio protésico en este tipo de pacientes. Plasma rico en plaquetas y ozono no están indicados en ninguna guía, ni en la del ESEO, ni en la del Colegio Americano de Reumatología, y ustedes pueden haberse dado cuenta que cuando les presenté las guías del ACR, marcado en rojo fuertemente contraindicado plasma rico en plaquetas. Yo sé que estamos en una época de moda de plasma rico en plaquetas y de células madre, pero la verdad es que todavía no hay estudios contundentes con una gran data y información que nos permitan hacer recomendaciones. Yo sé que muchos de los traumatólogos hacen plasma rico en plaquetas, nosotros los reumatólogos no lo hacemos, y no tiene mucho sustento científico, te diría yo. Muchas gracias, doctor Ríos. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede tratar una rodilla con artritis reumatoidea con vitamina C y ácido hialurónico a la vez? A ver, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria autoinmune. El tratamiento de elección de la artritis reumatoidea es utilizar drogas modificadoras de enfermedad como metotrexate, leflunomida, y si los pacientes no responden luego de 3 meses, cambiarlos a terapia biológica. En el caso de que el paciente haya mejorado a las drogas modificadoras de enfermedad o haya mejorado a la terapia biológica y tenga 1 o 2 articulaciones inflamadas, lo que hacemos nosotros los reumatólogos es utilizar un corticoide inyectable para tratar de calmar el dolor de esa articulación. El ácido hialurónico no tiene que utilizarse en la artritis reumatoidea, y la vitamina C no tiene ningún espacio en la artritis reumatoidea. Recuerden que esta es una enfermedad deformante, invalidante, y que aumenta la mortalidad de los pacientes, y que hay que ser bastante serios con este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor Ríos. Otra pregunta, ¿se puede ayudar al tratamiento con vitamina D? Ayer les daba la charla de vitamina D. Recuerden ustedes que el 60% de la población tiene niveles inadecuados de vitamina D, y esto es mucho más frecuente en los grupos etarios más elevados. La deficiencia de vitamina D se ha asociado a dolor articular y también se ha asociado a debilidad muscular. Los pacientes tienen dolor, cansancio y malestar general. Por lo tanto, suplementar a los pacientes con vitamina D les va a ayudar a mejorar estos síntomas. Y si es cierto que inicialmente algunos trials sugerían que podría disminuir la progresión de la enfermedad, no hay estudios contundentes. Por lo tanto, la vitamina D les va a ayudar al dolor muscular, puede que disminuya algo el dolor articular, no disminuye la progresión de la enfermedad, y definitivamente tener niveles adecuados de vitamina D le da mejorías en otros sistemas, disminución del riesgo de cáncer y disminución del riesgo de infecciones virales bastante importante. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de la medicina biológica homotoxicológica para la artritis reumatoidea? A ver, la medicina biológica lo sé muy bien, la homotoxicológica me mataste, no sé a qué te refieres, pero los medicamentos biológicos son un grupo de medicamentos especiales que
tiene como objetivo bloquear las células diana que producen la inflamación. Estos medicamentos ya tienen en el mercado mundial cerca de 22 años. Los primeros en ser lanzados fueron el etanercept y el infliximab para la artritis reumatoidea, y el mecanismo de acción es que inhiben al factor de necrosis tumoral, y en aquella época era fácil conocer estos dos. Hoy en día deben haber unos 100 medicamentos biológicos para la artritis reumatoidea, para la artritis psoriática, para la espondilitis anquilosante, para el lupus eritematoso sistémico. Así que estos medicamentos han demostrado ser efectivos y tienen que ser indicados por un médico especialista, en este caso un reumatólogo. Muchas gracias, doctor Ríos. Bueno, tenemos múltiples mensajes donde emiten felicitaciones por la excelente ponencia. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. ¿Por qué las plaquetas intraarticulares no están autorizadas para uso en artrosis? Porque los estudios no han demostrado que sirvan. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, doctor. Perdóname, Liliana. Lo que pasa es que aquí uno tiene que diferenciar entre la experiencia personal y la respuesta en un estudio de investigación. Y me quiero referir, tengo 2 minutos de tiempo. Recuerden ustedes que en la pandemia de COVID, alguien dijo que en su experiencia darle hidroxicloroquina a 20 pacientes con COVID había disminuido la mortalidad. ¿Y qué fue lo que hizo todo el mundo? Fue detrás de la experiencia de una persona y se volvieron locos con la hidroxicloroquina, le quitaron la hidroxicloroquina a los pacientes con lupus y generó un caos mundial de hidroxicloroquina. Un tiempo después, cuando hicieron estudios de verdad y de seguimiento, se dieron cuenta que la hidroxicloroquina no servía para nada. Bueno, el hecho de que algún médico o algún paciente refiera que le fue bien con plasma rico en plaquetas, no significa que eso sirva para todos. El día que hagan un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, a un grupo le den plasma rico en plaquetas, a otro grupo le den placebo, lo sigan durante el tiempo, una cantidad sustancial de pacientes, y tengamos aprobación por los entes como EMEA y FDA en Estados Unidos y Europa, entonces podremos salir a decir que eso funciona. Mientras tanto, todo lo demás simplemente es lo que se repite de boca en boca sin sustento científico. La experiencia personal no cuenta a la hora de dar recomendaciones médicas. Muchas gracias, doctor. Está muy clara su respuesta. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cuál es la mejor? Minutos, Liliana. Perfecto. ¿Cuál es la mejor droga modificadora de enfermedad en pacientes adultos jóvenes sin comorbilidades asociadas con diagnóstico de osteoartritis? Wow, qué pregunta esa. Difícil pregunta. ¿A qué le llamará paciente joven? ¿No? Porque nosotros tenemos 50 y nos consideramos joven. ¿Cuánto será joven para el doctor? A ver, las artrosis que se ven en pacientes jóvenes, muchas de ellas tienen el componente genético hereditario. Nos vienen a la consulta estas señoras ya de 40 años con inicio de dolor en las interfalángicas distales, y algunas ya con nódulos de Heberden y algunas con artrosis erosiva. No hay una droga modificadora de enfermedad que haya demostrado ser superior a otra. Vas a tener que utilizar cualquiera de las que te guste o con las que hayas hecho experiencia, glucosamina, condroitinsulfato, diacereína, cualquiera de ellas. A mí me parece el día de hoy que por ahí condroitinsulfato e insaponificables de palta y soja son los que tienen un poquito más de evidencia. Y lo otro es que hay que evaluar a este paciente joven con osteoartritis y de dónde tiene la osteoartritis, porque si la osteoartritis es de rodillas y el paciente está con sobrepeso y obesidad, bajarlo de peso va a ser una buena medida terapéutica, y si no tiene masa muscular, hacer un plan de fortalecimiento también va a ser efectivo. Quiero recordarles que tener un peso adecuado, hacer ejercicio diariamente, tener una dieta balanceada con alta carga de proteínas es muy efectivo para disminuir la progresión de la enfermedad, porque a veces tenemos la idea de que todo es analgésicos, antiinflamatorios y drogas modificadoras de enfermedad, y los cambios en el estilo de vida son primordiales para los pacientes. Muchas gracias, doctor. Bueno, continúan los mensajes felicitándolo por tan enriquecedora charla. Tenemos aquí, ¿se puede ser inestable a ciertas proteínas en artritis reumatoidea? Se puede ser inestable. Chútica. No entiendo la pregunta. Ciertas proteínas. No.
Mira, los pacientes con artritis reumatoidea también hacen sarcopenia debido a la inactividad física. Y un problema de los pacientes con artritis reumatoidea es que por estas cosas que suceden de boca en boca, les dicen que no coman carnes rojas porque eso incrementa la artritis y no tienen una buena fuente de proteína. No hay contraindicación para el consumo de carnes rojas en el grupo de pacientes con osteoartritis, así que artritis reumatoidea, así que indíquenle una buena dosis de proteínas a sus pacientes, carne, pollo, pescado, huevos, ejercicio de repetición que les va a venir bastante bien. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo recomendaría prescribir antiartrósicos? El tiempo que se pueda. Los antiartrósicos no han demostrado que tengan eventos adversos a largo plazo. Se llaman drogas modificadoras de enfermedad porque se supone que disminuyen la progresión de las mismas. Lo que hay que hacer con los pacientes es darle antiinflamatorios por un periodo de tiempo corto, 15, 20 días, y dejarlo con la droga modificadora de enfermedad. Y esto ya no viene de lo que está escrito, sino de lo que uno va viendo con los pacientes. Muchos pacientes suspenden por ellos mismos los antiinflamatorios y se quedan con los antiartrósicos durante largo tiempo. Y los pacientes suelen comentar que cuando suspenden estos antiartrósicos, el dolor les regresa y entonces ellos mismos se lo reinstalan. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Se puede lograr en pacientes con reemplazo valvular, se puede lograr una regulación óptima de la coagulación RIN en un paciente con corticoides? ¿Cómo, Liliana? Ahí me mataste. Te lo leo tal cual. En un paciente con reemplazo valvular, ¿se puede lograr una regulación óptima de la coagulación en un paciente con corticoides? Sí, obvio. Nosotros los reumatólogos tenemos la experiencia de nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico que reciben anticoagulantes y reciben corticoides, así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Otra pregunta, bajo su experiencia, ¿cuál ha sido la respuesta de los CISADOAS en pacientes con osteoartritis? Bueno, ahora me preguntas por mi experiencia. Yo te diría que mi experiencia va bien. Yo ya tengo más de 20 años de reumatólogos y he utilizado todos, glucosamina, condroitina y acereína e insaponificables y todos van bien. Y entonces después me vas a preguntar si van bien porque tienen un efecto placebo o van bien porque realmente disminuyen el dolor. Bueno, te diría que ahí debe haber algo de cada cosa. Lo cierto es, como te acabo de decir, es que son los pacientes los que prefieren tomarse la droga modificadora de enfermedad y no el antiinflamatorio. Es lo que tenemos por ahora, doctora, no tenemos más. Muchas gracias, doctor Ríos. Bueno, creo que se repite esta pregunta. ¿Qué opina del uso de cloroquina para osteoartritis y para osteoartritis erosiva? Nada, no hay que utilizar cloroquina ni hidroxicloroquina en osteoartritis ni en artritis erosiva. No, ninguna guía lo avala y ningún estudio ha demostrado que funcione o que sirva. Bueno, otra pregunta, Carlos. ¿Qué criterios de clasificación son los más usados en osteoartritis? Pero es que depende, doctor, porque hay criterios de clasificación para artrosis de rodilla, de columna y de cadera. Y les quiero indicar que los criterios de clasificación se utilizan para estudios de investigación y no para diagnosticar pacientes diariamente, así que no te preocupes tanto por los criterios y preocúpate un poco más por hacer el diagnóstico clínico. Y si quieres revisar los criterios, puedes revisarlos del Colegio Americano de Reumatología. No tengo la fecha de cuáles fueron los últimos actualizados. Liliana, ahora sí estamos con el tiempo para el próximo expositor. Carlos, te agradecemos mucho. Sí, bueno, creo que tenemos otra pregunta. Bueno, aquí ya es un poquito más completa. ¿El uso de calcio asociado a vitamina D podría ser útil en este tipo de osteoartritis? El calcio y la vitamina D sirven para el metabolismo del hueso. Han demostrado que disminuyen la progresión de la osteoporosis. Ya les dije que no tiene relación la vitamina D con la progresión de la enfermedad, pero recuerden que todos sus pacientes tienen que tener niveles adecuados de vitamina D. Ok, ¿me confirmas? ¿Podemos hacer otra pregunta? No, vamos. No, ya no. Ok, bueno, Carlos, te agradezco muchísimo. El doctor Carlos Ríos nos ha deleitado con una charla bastante enriquecedora y muchas gracias por su intervención. Muy buenos días. Gracias a todos los asistentes. Miren la hora que es y tantas preguntas. Eso me llena de felicidad. Gracias a ustedes por haberme invitado y haber confiado. Y los dejo con el siguiente expositor.